El desollador de la 616. Capítulo 1. El hombre de la cámara. Todos en el salón estaban nerviosos por los resultados finales, ya que de ellos dependerían si disfrutarían del verano o la pasarían entre cursos y clases de regulación. Raquel no estaba preocupada, ella había cumplido, y salvo por un 8,5 en historia, su boleta era perfecta. No así la de Adolfo, quien incluso antes de terminar, fue de los primeros en correr al escritorio de la maestra para rogarle que le subiera la nota, así fuera por un par de puntos, lo suficiente para no reprobar. El resto de los compañeros que no habían reprobado o estaban conformes con su nota hablaron sobre sus planes para las vacaciones. Raquel no estaba especialmente emocionada, no iría a un lugar exótico como Mario, quien no dejaba de presumir que iría a Acapulco junto a sus primas. Ni a ninguna playa, como aseguraban a Yeli. Ni siquiera viajaría muy lejos de la ciudad, iría al campo, al rancho de su abuelo, donde pasaría el verano entre chiqueros y lodazales. Aquel lugar le era divertido de niña, pero en ocasiones no dejaba de pensar en que le gustaría cambiar de lugar con cualquier otro de sus compañeros para ir a divertirse. El ciclo escolar finalizó con algunas lágrimas. Luego de eso, todos se dispersaron bajo la esperanza de que un nuevo año escolar no llegue nunca. La última vez que Raquel vio a Adolfo fue sentado en el viejo columpio del parque abandonado, donde los tres se reunían cuando eran niños. Todavía lo seguían siendo, pero a Raquel le gustaba pensar que era más madura y mayor incluso que el resto de sus compañeros, cuestión que había puesto hincapié en que se distanciara de Adolfo y Emilio cuando entraron a secundaria. Aunque a veces hablaba con Emilio como antes, a Adolfo lo había vetado de sus interacciones, era incapaz de verlo a la cara. Bajo una máscara de rencor, se ocultaba la culpa y la vergüenza. Por eso no se acercó para intentar animarlo, como lo había hecho cuando iban a la primaria. Por eso se dio la media vuelta, y siguió su camino. No era la primera vez que se daba la vuelta cuando sentía que le necesitaba, fue una cruel sorpresa descubrir al poco tiempo que sería la última. Un mes después, volvió a la ciudad, a solo días de que comenzara el nuevo ciclo escolar. La verdad no esperaba nada más que repasar un poco las materias, quizás encerrarse en la biblioteca y esperar a que el aburrimiento de quedarse en casa pasara. Pero, para su sorpresa, el primer día tras su retorno, fue Emilio quien vino a buscarla, justo en el sitio donde ella se ocultaba del mundo y de sus padres, en una mesa escondida atrás de los estantes de libros de terror. «Volviste», le dijo Emilio mientras Raquel trataba de ocultarse tras la novela de miseria y algo de lo que quiero hablarte. Raquel no quería hablar con él, ni con nadie, solo quería disfrutar de sus últimos días de vacaciones sola, donde no tuviera a sus primos gritando atrás de ella, o a sus amigos de infancia reclamándole por haberlos abandonado. Sin embargo, la noticia que Emilio le dio fue tal que esta dejó caer el libro y provocó un sonido tan rotundo que escandalizó a la bibliotecaria. Raquel acompañó a Emilio a casa de la madre de Adolfo, quien estaba desconsolada, incluso irreconocible por el dolor. Parecía una mujer frágil, indefensa, todo lo contrario a la imagen de mujer dura y estricta con su propia sangre, pero amable y amistosa con las visitas. Para cualquiera, Belén, la madre de Adolfo, era la mujer más buena y amable de la ciudad, amiga de todos, pero para los pocos que le conocían a través de los ojos de su hijo, veían en ella a un auténtico troll, una dictadora que buscaba la perfección y cualquier falta que le hiciera ver mal a ojos de los demás estaba penado con un castigo peor que la muerte. Raquel y Emilio tenían que consolar con frecuencia a Adolfo dado las tundas y terrores que le provocaba su madre. Luego de casi media hora contemplando cómo la mujer poseía la estabilidad de un castillo de naipes en plena intemperie, las cartas se derrumbaron en cuanto alguien tocó a la puerta. La nueva visitante era solo una más de las 1000 amigas de esta mujer. Quien, al llegar, Belén se desquebrajó y entró en llanto, para luego ser consolada por esta extraña para los chicos. Y solo fue la primera de al menos una docena más que llegaron en los pocos minutos que los chicos se atrevieron a permanecer. No lejos de esa casa, había un sitio que justamente triangulaba las 3 casas de los viejos amigos, un lugar que se encontraba específicamente en el centro, donde en sus años de infancia, se reunían con frecuencia. Era un sitio derruido por el abandono y las malas experiencias, el lugar era un parque, un sitio que en antaño era el centro de reuniones y festivales de la comunidad, en torno al viejo kiosco. Eso, hasta que una noche en la que se celebraba un evento en honor al 13 de septiembre, los cielos se oscurecieron.
Y, antes de que la gente se dispersara, un rayo cayó sobre el kiosco, fulminando a la banda de mariachis que se encontraban montando un espectáculo. Hacía 6 años de eso, pero la superstición y el bajo presupuesto para restaurar el lugar lo habían dejado como un despojo de lo que alguna vez fue. Los padres no dejaban a los niños jugar en ese lugar, aunque muchas veces algunos desobedecían. Algunos intentaban subir a la vieja resbaladilla, subir al tobogán, y 3 niños en específico vieron en las ruinas del kiosco un escondite, un santuario, un refugio donde pasar las tardes y ver películas de terror a escondidas de sus padres. El sitio se había inundado de hierba alta, los juegos se habían oxidado y cubiertos de enredaderas, casi todo el techo del kiosco estaba derrumbado, pero la base estaba intacta. Bajo la estructura de piedra se hallaba una habitación, que para 3 niños era inmensa. Aquel sitio, donde un adulto tendría que ir con la cabeza gacha, a una hora, Raquel y sus amigos podían andar con total libertad. Era el esconderijo perfecto. En algún tiempo debió ser un cuarto de conserje, o incluso una bodega. La primera vez que lo exploraron con 8 años, estaba repleto de sillas reclinables, escobas, equipo de sonido y otras cosas que ya no servían. Les tomó un tiempo, pero la habían preparado para su gusto. Desalojaron el lugar de a poco, y cuando descubrieron que el lugar tenía entradas eléctricas, supieron para qué estaba destinado ese lugar. Su pequeño club de cine empezó con películas de terror más inofensivas como Gremlins o Critters, pero pasado un tiempo, Adolfo comenzó a conseguir películas más aterradoras como The Globo de Tim, con escenas cada vez más horribles y sangrientas a las que Raquel trataba de hacerse la valiente. Le gustaba sentir miedo. Pero, aunque lo intentaba, no podía aguantar del todo el gore, sobre todo cuando este se veía tan realista. Por otra parte, a Adolfo le encantaba y siempre se reía cada que una escena grotesca aparecía en pantalla. Antes de siquiera pensar en entrar al viejo kiosco, Raquel y el amigo que le quedaba se aventuraron por el viejo parque abandonado, mientras miraban la silueta de la estructura, cada vez más deshecha y tenebrosa, pese a ser solo un mirador en decadencia. Huyó, eso debió ser. Tú sabes cómo se ponían sus padres con sus calificaciones, sobre todo por ella, aventuró Raquel mientras recordaba cómo en una ocasión Adolfo llegó a la escuela con una quemadura de plancha en el antebrazo. Todavía me acuerdo de cuando llegaba a clases con la cara amoratada por las cachetadas que le daba, suspiró Emilio. Vine a buscarlo, varias veces cuando recién desapareció, incluso me quedé a dormir en nuestro refugio esperando a que apareciera. Raquel quería ser optimista, no pensar en el peor de los destinos para alguien que llegó a considerar un buen amigo, pero Emilio tenía un punto. Si Adolfo escapó, ya ha pasado un mes, y nadie ha sabido nada de él. Eso no significa que esté muerto, ¿o sí? No lo sé, quizás si trato de huir, pero ¿y si algo le pasó? Me gustaría recorrer el cerro para buscarlo, pero dicen que hay muchas zanjas escondidas entre la maleza, me da miedo pensar que Adolfo fue a ese lugar y quedó atrapado. La voz de su amigo era quebrada, casi al borde del llanto, aquella era la primera vez que Raquel le veía así. Sin embargo, había otra cosa que le llamó la atención, y era que, desde hace rato, por alguna razón, su amigo no dejaba de rascarse el antebrazo. Raquel se quedó pensado, todo era un shock para ella, casi irreal, no quería pensar que Adolfo hubiese muerto. En el fondo seguía esperando que siguiera con vida, e incluso divagó en la idea en que se hubiera escondido en algún lugar, lejos de la ciudad, que hubiera viajado por el viejo tren a cualquier lugar. Incluso jugueteó con la idea de que cuando entraran al kiosco, lo encontrarían dentro. ¿Estás seguro de que no está adentro? Ya te dije, vine a buscarlo, no hay mucho que explorar, ni dónde esconderse. ¿Cuándo fue la última vez que entraste? Emilio se quedó pensando un momento y luego suspiró. Hace como 3 semanas. Dicho esto, Raquel sacó su llavero repleto de muñequitos, entre las que resaltaba una muñeca vudú tejida que ella misma había hecho. No le fue difícil encontrar la llave del candado que ellos se habían comparado para sellar su escondite, cada uno tenía su llave y le conmovió un poco confirmar que los chicos nunca cambiaron el candado aún después de que ella prácticamente dejara de buscarlos. Al abrir la puerta fueron sorprendidos por un horrible olor, que los chicos trataron de aguantar. No recordaba que oliera tan mal, se quejó Raquel, era un olor sutil. Pero que, conforme más se adentraron en la iglesia, cada vez era más nauseabundo. Yo tampoco. Y
El aire que los rodeaba era caliente. Y, aun con la puerta abierta, sintieron que se adentraban en un horno caliente conforme daban cada paso en el interior. Raquel intentó encender la luz, pero el foco solo parpadeó antes de quemarse. El olor a quemado aminoró un poco la peste. Emilio alcanzó un par de linternas y le entregó una a Raquel. En ese momento, Raquel entró en cuenta de en qué lugar estaba. No podía creer que había vuelto a ese sitio, aun cuando se había prometido no regresar nunca. El sitio estaba hecho un desastre, con cientos de bolsas de frituras, latas de soda y otras envolturas. También se encontraban decenas de cassettes y cajas de películas desperdigadas por todas partes. Raquel recogido un cassette de Teen y lo inspeccionó. Debajo había un VHS con una portada un poco bochornosa, una mujer en topless, pero la hizo a un lado para no incomodar a su amigo. Veo que arreglaron el lugar cuando dejé de venir, se burló ella. ¿Crees que este desastre sea de él? No solo de él, suspiró Emilio mientras revisaba la videocasetera. Raquel había conseguido esa videocasetera, un modelo viejo que sus padres planeaban desechar. Emilio trajo el televisor. Raquel aún recordaba con nostalgia cómo Emilio y Adolfo casi se matan al cargar con esa cosa desde casa de Emilio. Adolfo fue quien proporcionó los VHS, y tiempo después sería quien conseguiría el contacto con el dependiente del videoclub para conseguir películas prohibidas, para niños de 10 años. Tardó un poco más de lo esperable, el aparato ya era viejo, un cassette salió del reproductor. Sin embargo, por alguna razón, Emilio se apuró en guardarlo en una caja cualquiera que estuviera a su alcance. Seriamente, ni siquiera se había fijado de qué era la caja y trató de esconder la cinta bajo su abrigo. Había intentado disimular, como si solo acomodara un poco las cosas, pero ella pudo verlo. Sin embargo, en ese momento, solo podía pensar que se trataba de otra porno y prefirió no señalarlo, aunque no pudo evitar fulminarlo con la mirada, dándole a entender que lo había visto todo. La última vez estaba con él y me dijo que no quería volver a casa, que tenía miedo de volver. Así que vinimos a este sitio. Él me dijo que había encontrado una nueva película, así que Raquel le hizo una seña para que se detuviera. No estaba interesada en confirmar que los dos se habían hecho adictos a la pornografía, o que habían encontrado las rumoradas cintas japonesas con gore explícito. Ya bastante incómoda se sentía por la situación, y sobre todo por el olor, ese olor que con cada instante que permanecía parecía volverse más y más desagradable. Dios, pero ¿cómo puede oler tan mal? No olía así y tal vez algo se murió y Emilio guardó silencio. Raquel sintió un vuelco aún más profundo en su estómago, la idea volvió a divagar en su mente, ¿y si Adolfo en verdad estaba muerto? En ese momento le inundó un recuerdo. Algunos días antes de la entrega de las boletas, Raquel caminaba de camino a la biblioteca, cuando escuchó algo en un lote baldío. Normalmente hubiera decidido irse y seguir su camino. Pero, cuando escuchó la voz de Adolfo suplicando que le dejaran en paz, fue a ver qué era lo que pasaba. Se ocultó tras una pared derruida, y vio desde ese sitio a Adrián y su pandilla, golpeando a Adolfo. «Eso te enseñará, pedazo de basura», dijo Gabriel mientras le escupía a la cara. Raquel había dudado, pero estaba por intervenir, cuando lo escuchó. «Que eso te enseñe. No más que volvamos a atraparte viendo las faldas bajo las escaleras, te sacaré los ojos», dijo Adrián dándole una última patada. Tras escuchar, no pudo evitar sentir asco de Adolfo y lentamente retrocedió, para que Adrián y su pandilla no le vieran cuando estos dejaron el sitio. Raquel se planteó en irse, pero decidió echar un último vistazo a Adolfo. El chico estaba tumbado en el suelo, sollozaba, y por un instante, sintió lástima. Se aferró a la pared, deteniéndose para no ir a auxiliarlo. Fue cuando vio una silueta reflejada en un espejo roto. Un hombre, quien parecía tener una cámara entre las manos, estaba grabando o tomando fotos de toda la escena. Raquel se ocultó tras un poste, justo en el momento en que Adolfo se levantó y salió del lote. Le vio irse, solo. Ella volvió a casa asustada, temiendo que ese hombre con gabardina le hubiera visto, aunque no le vio salir del lugar después de que Adolfo se fue. Su silueta le atormentaría en pesadillas. Desde que escuchó la noticia, una idea había jugueteado en su mente, ¿y si ese hombre tuviera algo que ver con la desaparición de Adolfo? No estaba segura, quizás solo imaginaba cosas, intentando atar los cabos y darle un sentido al misterio que a cada momento le mellaba más en la culpa. El olor era algo que ya no podía ni ignorar. Emilio le pidió a Raquel que volviera a casa, que él se encargaría de investigar de dónde provenía la peste, pero ella se encaprichó en acompañarlo.
Se arrepentiría de ello cuando, rebuscando entre una montaña de sillas amontonadas, al menos medio centenar de arañas corrieron entre sus pies. Pero lo peor, la fuente de la pestilencia, estaba bajo una mata. Un cadáver a medio comer por las ratas y los gusanos. Aquella imagen fue más horrible que cualquier otra que Raquel hubiese visto en sus pesadillas o las películas que veían a escondidas. El cadáver no solo estaba en un avanzado estado de putrefacción, con los huesos y parte del cráneo expuestos. No solo estaba desnudo, apenas tenía apariencia humana. Era irreconocible, pero Raquel no dudó en gritar a Adolfo. Apenas verlo. La piel, no tenía ni rastro de ella, nada que se pareciera a un rostro humano. Solo una calavera, ni una pizca de cabello, solo parte del cráneo expuesto. Desde el torso, hasta cada uno de los dedos, no se contemplaba más que carne expuesta. El cuerpo estaba completamente desollado. Capítulo 2. Lágrimas de sangre. El rumor de que habían encontrado el cuerpo de Adolfo no tardó en difundirse por todas partes. Raquel y Emilio fueron interrogados con respecto a su pequeña guarida y el por qué se encontraban en ese lugar. De no ser por la hermana mayor de Emilio, Sofía, quien conocía algunos contactos, los oficiales no hubieran aflojado sus interrogatorios. Fueron un par de días traumáticos para ambos, la atención mediática no hacía nada por mejorar las cosas, pero al final pudieron volver a casa. Sin importar que tan mal la hubieran pasado, nada era comparado con la pesadilla encarnada que fue ver el posible cadáver de su amigo en aquel estado, sin nada que lo pudiera distinguir, ni un rostro, ni mucho menos sus huellas digitales. Sofía le dijo a su hermano que si tan solo existiera un registro dental podrían identificarlo, aquello sonaba propio de una película policíaca para Emilio. Al final le dijo que por la falta de recursos y el pobre equipo con el que disponían, lo mejor que podían hacer eran enviar pruebas de tejido a un laboratorio de verdad en otra ciudad, probablemente al otro lado de la frontera, para poder identificar el cuerpo. Fue a visitar a su amiga poco después, parecía una muñeca, inexpresiva. Apenas respiraba desde que encontraron el cuerpo. Todavía recordaba el grito que pregonó cuando ésta vio el cuerpo. Emilio se arrepintió de llevarla consigo. Sin embargo, aunque el hallazgo también lo conmocionó, por alguna razón que ni él mismo se entendía, la escena no había sido tan traumática como esperaba. A los pocos días la imagen dejó de causarle repelús, y era más el ahogo que le generaba el pensar que aquel fuera el cadáver de su amigo y la pregunta de cómo es que terminó así. Quizás dedicarse a ver tal cantidad de cine gore lo había desensibilizado, o quizás fue esa cinta. En las noticias no dejaban de salir notas sobre lo acontecido, el titular en los periódicos era una nueva tragedia bajo el kiosco maldito. Aunque no se había confirmado la identidad del cuerpo, aparecían fotografías del desaparecido Adolfo al costado de cada artículo, junto a una fotografía del lugar abandonado. El evento fue tendencia por todo lo que restó del verano, comenzaron a salir reportajes donde se mostraban a los padres y el hermanito de Adolfo. Parecía que estaban rodeados por cámaras todo el tiempo, siendo interrogados por innumerables preguntas, y mostrando secuencias enteras de la madre de Adolfo llorando a mares e imágenes de la habitación solitaria del chico. El cierre para todo esto fue una especie de funeral, al que asistieron reporteros y centenares de gente curiosa que, en cámara, acompañaban a la familia en su dolor. De momento, el parque había sido clausurado, patrullas y oficiales investigaban dentro y fuera del complejo. Era cómico tener que verlos agacharse para entrar dentro del kiosco y sacar las cosas que había dentro con bastante dificultad. Aunque, según Sofía, no tardarían en despejar la zona y volver a olvidarse a ese lugar como siempre hacen. Las clases comenzaron la semana siguiente, se suponía que aquel sería su ingreso al tercer año de secundaria, donde su mayor preocupación sería aprobar la mayor cantidad de exámenes posibles para poder tener un chance de entrar a una preparatoria decente. Raquel mejor que nadie tendría que ser quien encabezara el grupo, al ser la alumna con las mejores calificaciones del año pasado, pero no fue ese primer día, ni el siguiente, ni el siguiente. Emilio trató de llamarla en un par de ocasiones, pero esta nunca respondió sus llamadas. Quiso volver a verla en persona, pero Sofía le recomendó que esperara un tiempo antes de siquiera considerarlo. Así por el momento le hizo caso, aunque tenía planes de ir a verla el próximo fin de semana sin importar qué. Probablemente fue una fortuna que Raquel no asistiera los primeros días.
ya que, aunque quería pasar con un perfil bajo, Emilio se vio bombardeado con innumerables preguntas con respecto a cómo había sido encontrar el cadáver. Gabriel quería saber a detalle hasta qué grado el cuerpo estaba podrido, Santiago preguntó si habían visto al asesino, y otros chicos más le preguntaron por el kiosco abandonado y cómo era su interior. Así fue durante los primeros días, no solo era acosado por sus compañeros de aula, otros salones iban a buscarlo. Pero con el correr de los días, aunque persistió la ocasional entrevista de un casual que intentaba importunarlo en el receso, de a poco, los chicos en la escuela también se fueron olvidando de aquello, pasando a otra cosa. Tras enfriarse el furor del cadáver desollado, los compañeros del aula tercero B se enfocaron en otra polémica. Por un tiempo fueron solo rumores, pero alguien terminó trayendo un periódico de hace 3 semanas, donde se confirmaba el desastre. Mario había sido arrestado en Acapulco, y fue porque sus padres pagaron una cuantiosa suma en privado, que pudo volver a casa junto a su fragmentada familia. Se decían cosas como que había intentado propasarse con sus primas, que había provocado un alboroto en uno de los hoteles. Aquello era algo que normalmente hubiera pasado desapercibido, un desagradable secreto familiar que se quedaría donde se efectuó. Aunque circularan algunos rumores, no hubiera llegado a mayores de no ser porque al parecer fue una de las primas, o puede que incluso alguno de sus padres de las mismas, quien terminó liberando recortes y fotografías de Mario siendo arrestado con el fin de generar un escándalo en la escuela. Mario, por su parte, incluso antes de que la bomba estallara, había permanecido en silencio. Se había ido el chico alegre y hablador, en su lugar solo se encontraba un maniquí que asistía al aula. Mientras la escuela hablaba de qué hacer con él, Mario siguió asistiendo a clases, sin hablar con nadie, ni dirigir ni una sola palabra. La presencia del chico era distinta, más sombría, como si en sus ojos se ocultara algo siniestro, cosa que generó que algunos alumnos le temieran, algunos, pero no todos. Ese día, la maestra de español había faltado a clases, pero nadie tenía permitido salir. Un prefecto los había puesto a leer un texto del libro y realizar un cuestionario. Pero, quien se suponía debía supervisar la clase, salió tras los primeros 15 minutos. Algunos cuantos como Emilio aprovecharon el tiempo para ponerse a dibujar o hacer cualquier cosa en sus pupitres, otros se pusieron a platicar entre ellos, o jugar con algún juego de cartas. Si Raquel hubiera asistido, probablemente sería la encargada de mantener el orden en el salón, pero sin ella, cualquiera podía hacer lo que quisiera mientras no saliera del aula. ¿Te crees muy matón solo porque fuiste a la cárcel en una isla?, se burló Adrián. Emilio no había visto en qué momento Adrián había pasado de jugar cartas con sus amigos a encarar a Mario. Después se enteraría que Mario había nalgueado a Yeli cuando pasó cerca de él. Cuando ella le reclamó, Mario solo le hizo al tonto. Al parecer Adrián había visto la acción. La situación escaló rápidamente, hasta el punto en que Adrián se veía resguardado por sus 4 inseparables sombras, Gabriel, Ernesto y Martín. «Déjame en paz», murmuró Mario con una voz profunda que sorprendió un poco al grupo de Adrián, pero no al mismo. «No creas que no te he visto, y ellas también, así que te lo advierto, la próxima vez», y murmuró Adrián con severidad mientras tomaba a Mario por la camisa de su uniforme. «¿Qué? ¿Qué me harás?», murmuró Mario mientras se ponía de pie ensombreciendo a Adrián y su grupo. Cara a cara, Mario era un palmo más alto que todos en el salón. Pero, aún bajo su sombra, Adrián no se estremeció ni un poco. «Solo te pido que respetes a las señoritas, pero si quieres llevar esto a los puños, te espero en el campo de fútbol al salir de clases», murmuró Adrián con un tono desafiante. Mario guardó silencio por un momento, parecía haber entendido el mensaje. Miró la mano de Adrián retorciendo su uniforme, pero luego sus ojos se volvieron más oscuros. «¿Por qué esperar al campo de fútbol? ¿Quieres tener más espacio para correr?», murmuró Mario mientras su rostro se desfiguró en una extraña sonrisa, bastante desagradable como para intimidar a Ernesto y asustar a las chicas que les rodeaban, pero Adrián se mantuvo inexpresivo. Mario se aferró a la muñeca de Adrián, le obligó a soltar su uniforme y comenzó a retorcérsela. En ese momento, el gesto de aburrimiento del chico cambió por una expresión contenida de dolor. «Vamos, llora. Quiero verte llorar», murmuró Mario con un rostro cada vez más desagradable. Adrián pudo asestarle un par de puñetazos bien dados en el pecho de Mario, pero este apenas se inmutó como si golpeara una estatua de bronce.
Mario dobló más el brazo de Adrián, parecía que quería retorcérselo hasta arrancárselo. Aunque no quería, Adrián tuvo que doblegarse y ponerse de rodillas para evitar que el daño fuera aún peor. Su cara se estaba poniendo roja, comenzó a sudar, y aunque el chico trató de aguantar, comenzó a expresar un quejido ahogado de dolor. Eso es. Vamos, quiero verte suplicar. Vamos, quiero ver cómo. Ya basta. Dijo Nayeli, suéltalo, Mario. Lo voy a hacer, pero a cambio, quiero que me dejes tocarlas, se rió Mario mientras que, con una aún más desagradable mirada, señalaba los pechos de la chica. Nayeli era la más popular del salón, probablemente de las más bellas en toda la escuela. En primer año era la más cohibida e insegura, debido a que fue de las primeras en desarrollarse. Pero, a finales del último año, recién había obtenido mayor confianza de su cuerpo. La chica retrocedió algo insegura. Ya suéltalo o te patearé el trasero, exclamó Gabriel. No era secreto para nadie que Gabriel era cinta naranja en el dojo de su tío, y era hasta un chiste recurrente en el salón compararlo con Jackie-chan. Eso hasta que dejó de dar gracia, salvo por Adrián y su pandilla que ocasionalmente le llamaban Jackie solo para mofarse de él. ¿Me patearás? Claro, Karate Kid, hazlo, le retó Mario mientras usaba el cuerpo de Adrián como escudo y los pupitres que le rodeaban como obstáculos que impedían que Gabriel pudiera rodearlo y llegarle por sorpresa. Una de las compañeras amenazó por ir por un profesor, y otra sin decir nada salió del salón. Tras ello, Mario soltó a Adrián, quien tuvo que reposar mientras el otro se reía. Gabriel parecía estar a punto de golpear a Mario, pero Ernesto y Martín le detuvieron. Estoy bien, murmuró Adrián mientras se levantaba por sí mismo, y retorció su muñeca izquierda reprimiendo gestos y quejidos de dolor. Hay que llevarlo a la enfermería, dijo Ernesto. Mario no dejaba de soltar tenues risitas desagradables atrás de ellos. Ya dije que estoy bien, exclamó Adrián, todavía tengo mi puño bueno. Y sin previo aviso, Adrián se giró y asestó un puñetazo propio de una película de Rocky. El golpe fue de lleno contra el rostro de Mario, quien se tambaleó, empujó algunos pupitres, y terminó cayendo de rodillas. ¿Pero qué se supone que está pasando?, exclamó el prefecto. Antes de que las chicas pudieran intervenir por Adrián y decir que les había defendido. Un gemido estremeció a todos. Me ahogo. Me ahogo, exclamó Mario mientras vomitaba frente a él. Pupitres, cuadernos, mochilas, y algunos alumnos, fueron bañados por un rocío escarlata. No veo. Su cara se había inflado como un globo, sangre brotaba a borbotones por todos los orificios de su cara. Ojos, nariz, boca, incluso las orejas. Con dificultad, Mario se levantó y comenzó a caminar sin rumbo, con los brazos al aire. Parecía un zombi de alguna película de Romero, gemía, andaba y se torpeaba con los pupitres mientras intentaba llegar a alguien. Todos los alumnos, incluido Emilio, estaban paralizados, horrorizados por cómo parecía que la cabeza de Mario estaba a punto de estallar entre oleadas de sangre. Vomitó y escupió más sangre, salpicando a las chicas y a los amigos de Adrián, mientras el prefecto iba a auxiliar al muchacho y se lo llevó a la enfermería. Una ambulancia tuvo que venir por él. Sin embargo, cuando los enfermeros bajaron con su equipo, una noticia aún más desconcertante invadió la escuela. Al parecer, Mario había huido del plantel, dejando atrás de sí un largo camino de sangre, hasta el monte que se encontraba atrás de la escuela. Los enfermeros, algunos maestros, y hasta alumnos, corrieron a buscarlo, pero no lo encontraron pese a toda la sangre que había dejado atrás de sí. Fue como si solo se hubiera desvanecido. Patrullas y oficiales se unieron a la búsqueda. Al día siguiente, se plantó un cartel de desaparecido, y su rostro salió en las noticias. Pero, sin importar cuánto se difundiera la noticia, luego de ese día, nadie volvió a verlo. Capítulo 3. El cadáver en el monte. Que Mario se reportara como desaparecido tras aquel golpe, solo empeoró las cosas para Adrián. La siguiente semana fue muy difícil, no solo estuvo ante el riesgo de ser expulsado de la secundaria, sino que con su suspensión de una semana se ganó una de las mayores tundas que alguna vez hubiera recibido por parte de su padre. Estaba tan furioso que, incluso entre el fervor de la rabia, le amenazó con usar la trampa para osos para arrancarle los dedos del pie.
También estaba algo borracho, pero en aquel momento la amenaza sonó tan palpable que decidió no mirar a ninguno de sus padres a la cara, no hablar a menos que alguno se dirigiera a él primero, y sobre todo, no llorar, pese a que la cara le ardía. Si su madre hubiera ido a consolarlo, quizás hubiera soltado todo, pero su padre le había prohibido a su madre hacer cualquier acercamiento con su hijo. El silencio dominó la casa por los siguientes días, hasta que a su padre se le olvidó porque estaba enojado y volvió a salir como siempre. Después de trabajar se iba con sus amigos al pisto, no volvía hasta entrada la noche, solo para dormir. Con ello, para antes de que terminara su castigo, volvió a salir de casa, gracias a que su madre se compadeció de él. A diferencia de su padre, era una mujer amable que siempre procuraba con él, y cuando su padre se olvidó de por qué Adrián estaba castigado, ésta pudo acercarse para consolarlo y hacerle sentir mejor. Al principio Adrián no quería salir, por temor a volver a enfurecer a su padre. Pero, al pasarse un poco el miedo, el chico optó por salir a la hora que terminaban las clases para reunirse con sus amigos. Nadie le preguntó por el moretón en el ojo, ni por el labio partido, solo le animaron con malas bromas y salieron a jugar en la cancha tras la escuela. Esa vez, Adrián notó un poco extraño a Ernesto. En realidad, todos sus amigos actuaban de forma extraña. Gabriel ya no era tan bromista y Martín hablaba mucho menos. Sus amigos no querían decirle, pero en la escuela habían comenzado a esparcirse muchos rumores de que era un golpeador, y que incluso le culpaban de la desaparición de Adolfo y Mario. Adrián ya lo suponía, sobre todo por la forma en que los oficiales le citaron para interrogarlo ese día. Si a ellos se los tragó la tierra, no es mi culpa, murmuró Adrián con un tono que intentaba sonar relajado, aunque dentro de su pecho, su corazón no dejaba de retumbar como si fuera a explotar. Son puras mamadas. Los padres de Mario solo buscan a alguien a quien culpar, dijo Martín entre atropellos de lengua, siseaba cuando estaba nervioso. Golpeaste a un imbécil, eso no es nada malo. Él casi te rompe el brazo, bufó Gabriel. Es lo que casi todos parecen olvidar, continuó Martín. Tú no tienes culpa de que ellos ya no estén, suspiró Ernesto, quien se había mantenido al margen a ese momento, y plantó sus brazos sobre los hombros de Adrián y se rió en su cara reluciendo su diente de cobre. Debiste verte. Ese golpe que le diste fue digno de una película, ni yo lo hubiera dado, también le premió Gabriel, mientras a sus espaldas Martín fingía el golpe que le había dado Mario, restregando su puño en la mejilla de Ernesto, quien retrocedió dando una sacudida. Los demás se echaron a reír tras su reacción tan realista. Adrián se animó al escuchar las palabras de sus amigos. Y al volver a casa, por un instante, no tuvo miedo de que su padre hubiera llegado a casa antes que él. Aunque recibió una reprimenda, para Adrián había valido la pena. Unos días después, cuando ya había pasado todo el castigo de Adrián y este volvió a la escuela, le sorprendió descubrir que Ernesto había faltado a clases 2 días seguidos. Los chicos se preocuparon, y cuando estaban por ir a su casa para ver si estaba enfermo, este les recibió no lejos de la secundaria, diciéndoles que había encontrado algo. No me lo van a creer, pero yo estaba en el monte, buscando sapos en el riachuelo que se formó tras la lluvia del otro día cuando lo vi. Adrián y los demás apenas podían entender de qué tanto hablaba. Hasta que, sin previo aviso, Ernesto les dijo: ¿Quieren ver un cadáver? El silencio y la incredulidad dominaron a los jóvenes, sumados a una intriga que a cada instante se volvió más grande. Al principio no le creyeron, pero conforme más detalles les fue relevando, los chicos se pusieron eufóricos cuando Ernesto les plantó la posibilidad de que el cuerpo sea el de Mario. ¿Pero por qué estás aquí? Hay que ir a la policía, reclamó Gabriel. Los policías siempre recogen los cuerpos, razonó Martín. Yo pensé que si era Adrián el que lo encontraba, todos los demás dejarían de verlo como un monstruo. Serías un héroe. ¿Y eso qué? Hablamos de un cuerpo, exclamó Gabriel, pero Adrián le cubrió la boca. Dilo. Miren, iba a ir a la policía, pero sabía que me metería en problemas. Por eso quise decírselos, pero luego se me ocurrió que, si era Adrián el que lo encontraba, la policía dejaría de acusarlo. Eso no tiene sentido. ¿Qué tal si lo culpan del homicidio? Reclamó Gabriel tras babear la mano de su amigo para que éste le soltara. No pueden culparlo de nada mientras no lo toque, razonó Martín. Lo he visto en muchas películas, si sus huellas no están en el cuerpo, no tienen por qué culparlo.
¿Dónde está el cuerpo? Ya les dije, en el monte. El monte. Exclamó Ernesto sin poder ocultar su emoción. Gabriel y Adrián intercambiaron miradas, debatiendo en silencio hasta que Adrián fue el vencedor. Bien, pero iremos todos. Adrián puede ser el que se lleve el crédito, pero diremos que fuimos todos juntos a explorar, así será más creíble y seguro, razonó Gabriel. Lo veremos, luego llamaremos a la policía y esperaremos en la estación. Sí, mamá, bromeó Martín. Ya puestos de acuerdo, cada uno se fue para su casa por provisiones y linternas. Se verían en la parada de autobuses a las 4 de la tarde. En casa, Adrián aventó a la cama todo lo que contenía su mochila, para luego correr a sus cajones. Buscó su linterna, se aseguró que tuviera baterías. Metió un par de bolsas de frituras y galletas. Buscó su cámara, pero no la encontró y no tenía tiempo de buscarla. Al final se dirigió a la habitación de su padre, donde, para su asombro, lo encontró acostado. Contuvo la respiración, se suponía que debía estar trabajando, tal vez salió temprano. Entre la larga lista de requisitos y advertencias que Gabriel les dio para avalar aquella travesía, este había planteado la idea de que, de haber un asesino, quizás se lo encuentren en el bosque, y por ello había dado mucho hincapié en que permanecieran todos juntos. Aunque fingió no escucharle, esas palabras habían resonado en Adrián, quien desde ese momento había planeado llevar consigo la pistola de su padre, misma que éste escondía bajo el colchón. Al asegurarse de que el hombre estuviera bien dormido, Adrián entró a la habitación, y procuró ser lo más sigiloso posible. Trató de palmear el borde del colchón y ver si podía sentir el estuche donde estaba el arma, pero se dio cuenta que no podría sacarlo sin despertar a su padre. Desistió de la idea de llevarse la pistola, pero no planeaba irse con las manos vacías, sobre todo siendo consciente del posible riesgo que podría representar para él y sus amigos aquella exploración. Por lo que fue a uno de los cajones de su padre, y con minucioso cuidado, sacó el cuchillo militar con mango de manopla. Aquello tendría que ser suficiente para defenderse si algo pasaba. Cuando estaba por salir, de repente un ruido agudo le hizo sobresaltarse, era la perrita de su madre. El estúpido animal estuvo a punto de despertar, y Adrián tuvo que darse prisa antes de que éste se diera cuenta de lo que estaba haciendo y le impidiera irse. Adrián fue el último en llegar al punto de reunión, sus amigos le reclamaron por ello, y tras algunos malos chistes, los cuatro partieron en su pequeña aventura a través del bosque. Desde niño, Ernesto siempre había salido al campo para buscar bichos de todo tipo. Su clima favorito eran las tormentas, dado a que era cuando más se le daba encontrar bichos que bajaban de las montañas o eran ahuyentados de sus nidos. Por eso fue un poco extraño que Ernesto no se detuviera para recoger alguno de los bichos que vieron por su camino, sobre todo cuando Martín señaló un enorme 100 pies que trepaba por un árbol, y Ernesto ni le prestó atención. Adrián supuso que era porque estaba más enfocado en su misión. Se detuvieron en un descampado abandonado para descansar. Al preguntarle Ernesto dónde estaba el cuerpo, este solo les dijo que estaba a medio camino. Todos se convidaron de lo que traían e intercambiaron golosinas y otros alimentos. Ernesto llevaba consigo un termo, del que decía tenía chocolate caliente. Ni Gabriel ni Adrián quisieron probar, ya que antes les había tocado encontrarse pequeños trozos de insectos entre la comida que éste preparaba. Solo Martín aceptó darle un trago, solo después de que Ernesto jurara que no tenía ni un solo bicho y Martín le amenazara, mitad en broma, mirad verdad, que, si se envenenaba con lo que le diera, le golpearía en la cara con todas sus fuerzas. Claro que no les dije, mi padre me mataría, dijo Adrián cuando Ernesto le preguntó si sus padres sabían que salieron al monte. Yo sí les dije a mis padres, solo me pidieron que tuviera cuidado y ya saben, dijo Martín con un ligero orgullo. Adrián creyó verle un poco cansado, pero solo supuso que se estaba cansando de que Ernesto los llevara por caminos tan empinados. No era la primera vez que le acompañaban tan al fondo del bosque. De hecho, sus salidas para explorar eran tan comunes, que ninguno, al menos Gabriel y Martín, se vio en la necesidad de mentirles a sus padres con qué harían después de clases. Mis padres no estaban, pero le dije a mi prima, suspiró Gabriel, no debí decirle, estuvo a punto de no dejarme venir. No quiere que su primito caiga en una zanja, se burló Ernesto. Los demás también se unieron para hacer enojar un poco a Gabriel, aunque Adrián se extrañó un poco, normalmente era él el que comenzaba de las burlas incómodas, no Ernesto. No sabes la suerte que tienes.
Con las chichotas que trae tu prima, no sé cómo le haces. Martín se rió, Adrián fingió una risa, pero trató de fulminar con la mirada a Ernesto para que se detuviera. No pareció tener efecto, el rostro de Gabriel se ensombreció. Ernesto le ofreció de su termo a Martín, quien se lo terminó de un último trago. No te ofendas, Gaby, tu prima está casi tan buena como este chocolate, dijo Martín con una sonrisa tonta. Solo están jugando, trató de calmarlo Adrián, quien había notado cómo Gabriel estaba conteniéndose. Ya en serio, dime, ¿piensas en ella cuando te la jalas? Antes de que Adrián pudiera detener a Gabriel, este fue contra Ernesto, quien, al ver venir la patada, se cubrió con las rodillas, algo que sorprendió a los chicos. Luego tomó a Gabriel por los hombros, forcejeando apenas un segundo, para de un momento a otro, antes de que Gabriel intentara asestarle otro golpe, Ernesto se tambaleó. Ambos cayeron colina abajo, y rodaron entre hojarascas y piedras. No fue larga la caída, pero Adrián y Martín se preocuparon mucho cuando vieron que ninguno se levantaba. Cabrón. ¡Ay! Maldito cara de ajo. Se quejó Gabriel siendo el primero en tratar de levantarse. Este se mordió los labios, se puso de rodillas y aplicó presión en su pierna. Ernesto no se movía, se había quedado en el suelo, en posición fetal. Adrián y Martín corrieron a ayudarlos a ponerse de pie. Estoy bien, solo me falseé el tobillo, se quejó Gabriel, y con la mirada ordenó que Adrián fuera a ver a Ernesto. Este permaneció en el suelo, inmóvil, pero cuando Adrián fue a revisarlo, este dejó de cubrirse con los brazos y lentamente miró a los otros chicos. Estoy bien y no me duele nada. Imbécil. Se quejó Gabriel. Intentó levantarse, pero el dolor en su tobillo le obligó a estar otro minuto en el suelo. Luego de reposar por algunos minutos, y tras una venda improvisada con una bufanda, Gabriel volvió a ponerse en pie. Podía andar por sí mismo, pero renqueando y tenía que detenerse a reposar cada tanto. Ya se me pasará, no es la primera vez, aseguró este mientras caminaban. Adrián no estaba seguro y propuso el volver, pero Ernesto aseguró que no faltaba mucho para encontrar el cadáver. No tuvieron que caminar demasiado, cuando Martín señaló en el suelo un frasco, este contenía una rana, estaba muerta. Más adelante había otros instrumentos como una pequeña pala, redecillas, y otras cosas que los chicos reconocieron. Debió ser todo un impacto encontrarte con el cadáver, murmuró Adrián. Debiste cagarte los pantalones, murmuró Martín con una sonrisa torcida, se notaba algo cansado. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Adrián. Ernesto señaló atrás de un árbol, había una manta ensangrentada. ¿El cuerpo y estaba cubierto cuando lo encontraste?, preguntó Gabriel. No, yo lo cubrí, era demasiado horrible, y tuve miedo de que llegara un animal y se lo llevara. Imbécil. Dijiste que no tocaste el cadáver. ¿Qué tal si encuentran tus huellas?, le reclamó Gabriel. Ernesto guardó silencio, y luego miró a Martín. Adrián no pudo contener la curiosidad. Y, aunque Gabriel le dijo que no tocara el cuerpo, este tomó un palo y levantó la manta. Un olor pútrido lo abofeteó, estuvo a punto de vomitar, pero se propuso a alzar un poco más la manta para revelar el cuerpo. Alzó el palo y algo cayó en su muñeca, eran gusanos, pequeños gusanos blancos, pero pudo contener el asco con tal de poder ver el cuerpo. Fuera de la manta, no tenía nada que le cubriera, salvo los gusanos y otros insectos, pero tampoco estaba desnudo, porque ni siquiera tenía piel. Martín se tambaleó y recargó contra un árbol, parecía estar a punto de desmayarse. ¿Qué tienes?, le preguntó Adrián dejando caer la manta en su lugar. Se veía bastante enfermo, sudaba y comenzaba a temblar. Gabriel le pidió que se sentara, y al hacerlo este comenzó a vomitar. ¿Qué es lo que tienes?, exclamó Adrián. Su amigo comenzó a convulsionar. Que no se muerda la lengua, exclamó Gabriel y trató de hacer que este no cerrara la mandíbula introduciendo sus dedos dentro. Hay que pedir ayuda. Vieron un teléfono público en la estación de autobuses, pero estaba demasiado lejos. ¿El teléfono en el descampado, creen que sirva?, recordó Adrián. No lo sé, murmuró Gabriel mientras miraba su tobillo lastimado. Tú eres el segundo más rápido, corre. Pide ayuda. Llama a la policía. La ambulancia. A quien sea.
Adrián obedeció y corrió tan rápido como pudo colina abajo, lamentaba no ser lo bastante rápido, y se maldijo a sí mismo cuando tuvo que detenerse por unos segundos para recobrar el aliento y seguir en su camino. Cuando llegó al descampado se apresuró en correr a la máquina de monedas. Sin embargo, cuando estaba introduciendo los primeros centavos, se dio cuenta que la bocina no estaba conectada, el cable estaba cortado como si alguien lo hubiera arrancado. Impotente, golpeó la máquina varias veces hasta que descargó parte de su frustración y entró en cuenta de que estaba perdiendo segundos valiosos. Había comenzado a oscurecer. Se planteó en correr hasta la estación de autobuses, pero estaba demasiado retirado, sin mencionar que luego tendría que esperar a que la ayuda llegara y volver al sitio donde los dejaron. No sabía qué hacer, por un instante se paralizó ante la duda. Al final optó por regresar, tal vez no era más rápido que Gabriel, pero sí más fuerte. Si cargaba a Martín podrían sacarlo del bosque. Quizás Ernesto tendría que adelantarse para pedir ayuda, pero le pareció que ese era un mejor plan, sobre todo porque tenía el presentimiento de que, si no estaba con ellos, algo malo les pasaría a sus amigos. «Ayúdame». Escuchó el grito de Ernesto, y Adrián apresuró el paso. Lo vio a lo lejos, andando torpemente entre el bosque, aferrándose a un árbol. Lo peor era la sangre, toda su camisa estaba teñida de rojo, así como parte de la cara. Adrián no entendía qué estaba pasando, se aferró a su mochila y buscó en ella, mientras Ernesto renqueaba en dirección a él. «Adrián». Gabriel se volvió loco. «Intentó matarme». Adrián se paralizó al escuchar eso, y la confusión fue aún mayor. «No. No lo escuches. Es mentira». Escucharon la voz de Gabriel a lo lejos, y su silueta se acercó con mayor torpeza, pero apresurándose entre los árboles. Ernesto se detuvo cuando Adrián sacó el cuchillo de la mochila, aun cuando no era su intención amenazarlo. «Adrián. No lo escuches, es él el que se volvió loco», exclamó Gabriel, también estaba sangrando, aunque no se veía tan lastimado como Ernesto. «¿Y Martín? ¿Qué pasó con Martín?». Gabriel enmudeció, sus ojos se inundaron en lágrimas. «Está muerto, él lo envenenó», exclamó Ernesto señalando a Gabriel. «No. No es verdad», exclamó Gabriel, «tú lo envenenaste. El termo. Los dos bebimos del mismo termo. Tú le diste esa dona que él solo se comió», le señaló Ernesto con un tono exasperado, aunque Adrián creyó notar cómo se figuró una sonrisa por un segundo. «No. No es verdad. Yo y tú me viste, Adrián, te reíste cuando boté el chocolate por la nariz después de tu chiste», se excusó Ernesto. Adrián pensaba que estaba teniendo una pesadilla, todo era tan surreal. Gabriel apenas podía andar, pese a que apenas eran visibles sus heridas. Ernesto, por su parte, estaba bañado en sangre, y eran visibles varios moretones en su cuerpo, pero cuando este trató de acercarse a Adrián, notó que su andar era perfecto. No renqueaba, no arrastraba los pies, y no mostraba ninguna queja. Pese a, literal, llorar sangre por los ojos. Fue entonces que Adrián recordó cuando Ernesto botó chocolate por la nariz, y recordó que, mientras reía, en ningún momento notó el destello de su diente cobrizo. «¿Quién eres?», murmuró Adrián mientras empuñó el cuchillo en dirección a Ernesto. El rostro de Ernesto se contorsionó en una sonrisa alargada, de oreja a oreja, mientras sus ojos se tornaban brillantes. «Soy tu depredador natural», se burló el ser, aunque su voz no era la de Ernesto, sino la de Mario. El ser con el rostro de Ernesto caminó lentamente hacia la oscuridad del bosque, riendo. Tras su espalda, sacó un cuchillo de cocina, bañado en sangre. Adrián amenazó a Ernesto con el propio, pero justo cuando creyó que todo se reduciría a un duelo de cuchilladas, Ernesto levantó el cuchillo y se lo restregó por la cara, desde la frente hasta la mejilla, sangrando profusamente, tiñendo su rostro de escarlata mientras se reía. Cuando parecía que estaba a punto de arremeter contra ellos, soltó su cuchillo, y aún riéndose, dio un paso hacia atrás. «Volveré por ustedes», dijo con otra voz, que en ese momento Adrián no reconoció, pero Gabriel palideció al escucharlo. De haber tenido el arma de su padre, le habría disparado a esa cosa, le habría perseguido hasta acribillarlo a balazos, al menos esa idea surgió por su cabeza, aunque tenía el cuchillo. Estaba paralizado, quizás, aunque hubiera tenido el arma, hubiera sido incapaz de disparar. Después de todo, aunque no sabía qué o quién era esa cosa, no podría estar seguro si era o no el Ernesto que conocía, aunque poseyera el rostro de su amigo.
El ente se adentró en las sombras y se disolvió dentro de ellas mientras aún se escuchaba su risa provenir de todas partes.